Capítulo 1292. Emperador Estrella Móvil. Afortunadamente, el juez solo estaba temblando. No pasó nada más. Hansen sabía que, mientras no hubiera alcohol dentro, no debería haber más incidentes. Por todo lo que sabía, podría haber estado teniendo abstinencia alcohólica. Pero mientras seguía caminando, el temblor del juez se hizo más vigoroso. Cuando Bruja Vacía llevó a Hansen al lado oeste del refugio, comenzó a vibrar como loco. Ahí está. Cuando está oscuro, puedes verlo brillar como un cometa, Dijo Bruja Vacía mientras señalaba el objeto. Hansen miró en esa dirección y vio una roca negra muy lisa. Si Bruja Vacía no se lo hubiera mencionado a Hansen, nunca habría adivinado que alguna vez fue un tesoro. Esa debe ser la piedra luminosa. Si vierto vino en el jue, apuesto a que puedo invocarla. Pensó Hansen para sí mismo. Hansen no sabía si había algún uso particular para invocar semidioses. Se lo había preguntado a la reina del momento y ella no tenía ni idea. Todo lo que podía decirle era que se sabía que varios tesoros, pertenecientes a semidioses, se habían dejado en el santuario del tercer dios, y eso era todo. Si quiero saber la respuesta a esto, parece que tendré que aceptar la propuesta del rey dragón. Pensó Hansen para sí mismo. Si fuera un espíritu rey ordinario, Hansen le habría dado el huevo con gusto. Pero él era uno de los 8 generales y tenía una conexión con Asura. Hansen no estaba del todo seguro de si debía confiar en él. Y Jaxa, todo este tiempo, no le había dicho nada a Hansen sobre lo que había pasado con el emperador Diablo Antiguo. Incluso bajo la amenaza de muerte, permaneció en silencio. Esto hizo que Hansen tuviera aún más curiosidad por los eventos que habían sucedido. Hansen pensó que si podía averiguar lo que había ocurrido, entendería mucho más. Asura podría haber estado relacionado con los Sura, y los Sura estaban relacionados con la familia Luo. Zirou podía practicar la Sutra de Asura y la Sutra del Cielo falsificado, y en su espalda tenía un tatuaje de gato de 9 vidas. Además, había una conexión entre la Legión de Sangre y Anjinsi. Hansen sintió que todo esto estaba conectado de alguna manera y que todo era solo un gran rompecabezas. Solo había un problema, no sabía cómo era la imagen completa. Y ni siquiera estaba seguro de tener todas las piezas del rompecabezas. Hansen sintió que necesitaba más información. Tenía la propiedad de 2 figuras clave en esta trama, pero se negaban a aflojar la lengua al respecto. Todo lo que sabía era que Asura traicionó de alguna manera al emperador Diablo Antiguo. La única otra pista que tenía Hansen estaba en Baby Ghost. Una vez le dijo a Hansen que era el vice-líder de la Legión de Sangre, a pesar de ser un espíritu. Hansen deseaba poder abrir el cerebro de Baby Ghost para echar un vistazo a los conocimientos ocultos que poseía y se negaba a revelar. Sin embargo, al oscurecer, Hansen escuchó pasos que se acercaban. Venía un espíritu. Parecía más frío que la negrura del espacio, y muchas orbes estelares rodeaban su presencia. No parecía del tipo amigable. Cuando vio quién era este espíritu, también supo por qué. Era el emperador Estrella Móvil y había ocupado el 10º lugar en la lucha de la divinidad. También era el mayor enemigo de Hansen en las regiones del noroeste que él prácticamente gobernaba. Era el obstáculo de Hansen para la expansión, y después de 2 años de escaramuzas y peleas, ninguna de las partes había logrado prevalecer sobre la otra. Los espíritus susurraban lo poderoso que era. Pero el emperador Estrella Móvil no era un solo espíritu. Tenía un grupo de poderosos subordinados a su disposición. Fue gracias a su apoyo que Hansen no pudo derrotarlo. Al emperador Estrella Móvil no le hubiera gustado nada más que matar a Hansen en ese mismo momento. Muchos de sus subordinados habían muerto durante las batallas que él y Hansen habían librado, y le causó gran dolor y angustia. También pensó que Hansen era un tramposo, ya que con frecuencia usaba Holy Rano y Little Silver para curarse durante sus peleas.
Las tácticas de Hansen eran irritantes. ¿Cómo pudo ser invitado aquí un humano patético? Dijo el emperador Estrella Móvil, con una fría pregunta semi-retórica de insulto y desdén. Sin embargo, el emperador Estrella Móvil no inició una pelea. Solo demostró la gran influencia que la emperatriz Loto tenía sobre los que asistían. Puede invitar a quien quiera. Respondió Bruja Vacía. Hansen se sorprendió bastante, después de esto. El emperador Estrella Móvil no le hizo nada a Bruja Vacía. Bruja Vacía solo había abierto 9 cerraduras genéticas, pero podía hablarle a quien quiera que visitara allí porque sabía que la emperatriz Loto la tenía de su lado. Sin embargo, el emperador Estrella Móvil miró la piedra luminosa. Y debido a que la noche comenzaba a instalarse, comenzaba a brillar. Cuanto más oscuro se volvía, más brillante era la luz. La luz que emitía era cálida y hermosa en la forma en que se dispersaba por todas las lotuses que la rodeaban. Hansen sintió como si hubiera un ritmo en la forma en que la luz pulsaba, pero no podía oír nada que sugiriera que pudiera haber música sonando. Tal vez el silencio es la música más grande. Hansen podía sentirlo, pero no podía oírlo. En realidad, no estaba seguro de lo que estaba presenciando. Pero era algo más que una simple roca brillante. Esta raza sucia, pisoteada y sucia puede entender. Dijo el emperador Estrella Móvil, con un claro esfuerzo por provocar a Hansenador. No se atrevió a atacar físicamente, pero palos y piedras y todo eso. Hansen no participó en sus batallas y permitió que el emperador Púrpura liderara. Por lo tanto, el emperador Estrella Móvil solo tenía cuentos de segunda mano para estimar cuán poderoso podría haber sido Hansenador. Estaba ansioso por aprender la verdad de primera mano. Si pudiera instigar un conflicto en ese mismo momento, pensó que sería brillante. Capítulo 1293. La luz es oscura. Hansen miró al emperador Estrella Móvil y dijo: ¿Estás diciendo que los que no entienden son sucios? ¿Por qué no vas y explicas qué es la piedra luminosa? El emperador Estrella Móvil replicó con: Pa. No mereces saberlo. Guau, ahora pareces un idiota pomposo que solo finge ser superior. No deberías andar diciendo a la gente que eres un emperador, mucho menos un espíritu. Incluso hablar con alguien tan denso como tú me hace sentir avergonzado. Hansen no estaba dispuesto a dejar pasar esto tan fácilmente, así que dijo muchas cosas desagradables. Ante su enemigo, nunca cedería. El emperador Estrella Móvil era famoso, pero tenía bastante reputación, sin embargo. Entre los espíritus, las disputas a menudo se resolvían a través de la batalla. La oportunidad de resolver las cosas mediante discusiones, como lo hacían la mayoría de los humanos, rara vez surgía. Saber que podría estar en desventaja hizo que el emperador Estrella Móvil se enojara mucho. Si no estuviera en el refugio del Loto Malvado, ya habría estado tratando de matar a Hansen a través del método probado y verdadero de una paliza. Quería provocar a Hansen y hacer que el humano lo atacara primero para poder fingir ser la víctima. Pero ahora, se encontró siendo el que estaba listo para iniciar una pelea. El emperador Estrella Móvil logró tragarse esa píldora grande y amarga e invirtió el diálogo en su lugar. Dijo: Si crees que es tan simple, ¿por qué no me lo dices? Hansen lo explicó sucintamente. La piedra luminosa es un camino de luz. El emperador Estrella Móvil abordó esa hipótesis con desdén. Tonterías. La emperatriz nocturna practicó el camino de la oscuridad. Es un tesoro de Geno en sintonía con el elemento de la oscuridad. La oscuridad es lo completamente opuesto a la luz. Pa. Qué raza barata, solo capaz de hablar tonterías. Hansen no estaba loco. Los humanos sabían mucho, y la alianza poseía cantidades de conocimiento. Los espíritus no podían entender las cosas más allá de la superficie, y no podían entender las cosas a un nivel más profundo.
Su desarrollo estaba en un campo completamente diferente. Quizás ningún humano pudiera vencer al emperador Estrella Móvil por medios físicos, pero darle una paliza verbal era casi un juego de niños. Ansem sonrió y le dijo al emperador: Eres ignorante. La luz y la oscuridad son dos caras de la misma moneda. Ambos existen a expensas del otro. La luz es oscuridad, y la oscuridad es luz. Puede que haya practicado a lo largo de un camino de oscuridad, pero también podría usar el elemento luz. Es simple. La luz es luz, la oscuridad es oscuridad. ¿Cómo pueden los dos existir juntos? Si ella todavía estuviera aquí, te mataría por hablar tan tonterías. El emperador Estrella Móvil refutó. Ansem señaló las plantas de loto que se bañaban en el suave resplandor, luego señaló la oscuridad a la que la luz no llegaba. Dijo: Ahora dime, ¿cuál es oscuro y cuál es claro? El emperador Estrella Móvil dijo: Por supuesto que el área con la piedra luminosa es luz. ¿Estás seguro de que es luz? Preguntó Ansem, con una sonrisa. Por supuesto, ¿crees que estoy ciego? No lo estoy. Dijo el emperador Estrella Móvil con frustración. Ansem luego lanzó fuego e iluminó el otro lado del lago. La piedra luminosa podía brillar, pero su brillo era bastante tenue. La luz que emitía no era muy fuerte. Pero la bola de fuego de Ansem era tan brillante que oscureció el lado de la piedra. Ahora dime, ¿qué lado es oscuro y qué lado es claro? Ansem volvió a sonreír. El emperador Estrella Móvil puso una mirada desagradable, y eso provocó que Ansem explicara. La oscuridad y la luz son lo mismo, ¿ves? La luz es la ausencia de oscuridad, y la oscuridad es la ausencia de luz. Son dos caras de la misma moneda, pero ambas dependen una de la otra. La emperatriz nocturna buscaba la oscuridad, pero usaba la luz para guiar su práctica. Buscó la oscuridad a través de la luz que poseía. Un tonto como tú nunca lo entendería, chico. La cara del emperador Estrella Móvil se puso verde. No era un experto en análisis como este, por lo que no tenía ni idea de cómo debía responder. Aplausos. 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 Ansem se dio la vuelta y vio a un espíritu aplaudiendo suavemente las manos. Era la propia emperatriz Loto. La emperatriz Loto habló, diciendo: ¿Buscar la oscuridad a través de la luz? Si mi madre todavía estuviera aquí en el santuario del tercer dios, te apreciaría mucho. Disfrutaría la oportunidad de conocer a otra persona que la entendiera. Bruja Vacía voló cerca de su maestra y dijo: Señorita Loto. ¿La piedra luminosa realmente es del elemento luz? Debido al hecho de que la piedra luminosa fue ennegrecida y carbonizada por los fuegos de la puerta sagrada, y su fuerza vital se había agotado, y parecía ser de oscuridad. Loto asintió y dijo: Este era su único tesoro de elemento luz. Dejó todos los tesoros oscuros aquí, pero solo deseaba llevarse este. Una vez se llamó la piedra de la luz. La luz simplemente se agotó debido a su incineración. Cuando el emperador Estrella Móvil escuchó esto, se veía aún peor. Parecía que iba a desmayarse. No esperaba que su tesoro más importante no fuera del elemento oscuro. Pensé que era bastante simple, en realidad. Solo lo estaba mencionando en una charla informal, Dijo Ansenador. Ansem realmente solo lo estaba diciendo simplemente, sin querer que se viera como una lección. Su conocimiento era vasto, por lo que lo hizo ir más allá de una simple explicación. Aún así, realmente no podía aprender mucho observando la piedra. No es que Ansem fuera estúpido, es solo que aún no había alcanzado ese nivel de genio. Muchos emperadores de oscuridad y luz habían visitado este refugio en el pasado, pero solo aprendieron una pequeña cantidad. La melodía y el ritmo de la luz pulsante provenían del santuario del cuarto dios, por lo que no poder entenderlo era normal para alguien que no era un semidios. Capítulo 1294. Necesito tu cuerpo. El emperador Estrella Móvil saludó a la emperatriz Loto y luego se fue, pensando que no tenía sentido para él permanecer allí con ellos.
También estaba más que un poco avergonzado, más leña para el fuego del odio que mantuvo alimentado por Ansenador. Cuando el emperador Estrella Móvil se despidió, la emperatriz Loto se sentó. Suavemente, le pidió a Ansem que hiciera lo mismo. Siéntate. Ansem se acercó a ella e hizo lo que le dijo. La emperatriz Loto miró a Ansem y dijo: Para ser honesta, cuando te vi por primera vez en el santuario del segundo dios, no pensé mucho en ti. No pensé que llegarías a ser lo que eres hoy. Mataste a Saint Fen, eso es algo que muchos espíritus han intentado hacer antes, pero siempre fracasaron en sus intentos. Para que mis acciones impresionen a una emperatriz tan hermosa como tú, solo puedo decir que es un honor magnífico. Dijo Ansenador. La emperatriz Loto dijo: Has conquistado 3 refugios imperiales. Estamos en el mismo nivel, prácticamente. No hay necesidad de que seas tan amable y cortés. Hoy es un gran día, y deberías permitir que cierta informalidad tenga prioridad. Y siéntete libre de llamarme simplemente Loto. Dijiste en tu vídeo cosa que querías hacer algún tipo de trato. ¿Qué tipo de trato tenías en mente? Preguntó Ansenador. ¡Wow! Eres muy directo, y quizás es por eso que has logrado tanto en el poco tiempo que has ocupado el santuario del tercer dios, pero no hay necesidad de apresurarse, te lo aseguro. Dicho esto, hay mucho que discutir. Entonces, nuestra charla sobre eso podría llevar un tiempo cuando llegue el momento. Después del evento de la fruta, quizás. La emperatriz Loto sugirió, y luego continuó preguntando a Ansem. ¿Sabes por qué celebro este evento? No estoy del todo seguro. Si tuviera esa cantidad de fruta, me las comería todas. Y si no pudiera, haría una cama con ellas y me dormiría encima. Y sí, si piensas que la caridad no es exactamente uno de mis fuertes, pues tienes razón. Dijo Ansem, medio en broma. La emperatriz Loto se le hizo gracioso. Se rió un poco y dijo: Ustedes los humanos son bastante chistosos, debo decir. Un poco débiles en general, pero tú eres una excepción a esa regla. Me tomaré eso como un cumplido, gracias. Ansem sonrió. La emperatriz Loto regresó a la conversación y dijo: La razón por la que organizo este evento es porque debo elegir a un ayudante. Sí, así es como lo describiría mejor. Y esta vez, tú eres el que he tenido en mente. ¿Esta cosa que necesitas ayuda con, está asociada al trato que deseas hacer? Preguntó Ansenador. Loto asintió y dijo: Cuando te vi por primera vez, supe que podías ayudarme. Por eso te dejé una marca. Iba a traerte directamente a mi refugio, pero de alguna manera, tu marca se borró. Durante un tiempo, me preocupé. Luego continuó diciendo: No esperaba que no solo sobrevivieras, sino que también lograras tanto al empezar desde cero. Con tu ayuda, definitivamente tendré éxito en lo que estoy planeando hacer, estoy segura de ello. Pero todavía no he aceptado nada. Dijo Ansem, con una leve sonrisa. Loto dijo: Lo harás. Y eso es porque lo que estoy planeando darte no puede ser dado por nadie más, y es precisamente lo que necesitas. ¿En serio? ¿Qué es? La curiosidad de Ansem estaba ciertamente despertada. Te enterarás pronto. Primero, el evento. Luego, te lo diré. Y si piensas que estoy siendo evasiva porque la tarea con la que quiero tu ayuda es algo sórdido, deja de lado esos miedos. No es tan malo, te lo puedo asegurar. Sonaba segura. Tener tanta confianza era raro, y debía haber ganado mucha experiencia al hacer tratos similares en el pasado, para estar tan segura. Ansem preguntó: Entonces, ¿qué tiene de especial? ¿Qué te hizo fijarte en mí? Loto dijo: Eres especial porque no lo eres. ¿Es eso un cumplido? Preguntó Ansem con una sonrisa irónica, ya que era una contradicción. La emperatriz Loto continuó explicando: Sí. Como espíritus, todos estamos en sintonía con un cierto elemento en particular. Tu cuerpo, sin embargo, no lo está. Y necesito a alguien tan flexible como tú. Pero todos los humanos son así. Dijo Ansenador. Loto negó con la cabeza y dijo: He examinado a muchos humanos, desde mucho antes de que pusieras un pie incluso en el santuario del primer dios.
Es cierto que los humanos no tienen elementos al principio, pero cuando llegan al santuario del segundo dios, comienzan a asociarse con uno en particular. Y cuando llegas al santuario del tercer dios, esa asociación se establece y se fija. Eres diferente en este sentido. Inicialmente pensé que serías como cualquier otro humano, pero tu cuerpo todavía no tiene ningún elemento en el que se centre. Eso no es correcto. He absorbido muchos genes de espíritu, e incluso he maximizado mi conteo de genes de fuego. Dijo Ansenador. Eso es diferente, pero tu cuerpo sigue siendo el mismo. Loto se levantó, luego continuó diciendo. Disfruta de tu tiempo aquí. Mientras permanezcas en estos terrenos, nadie se atreverá a hacerte daño. Ansen no entendía por qué su cuerpo era especial. Y no estaba seguro de por qué era especial por no ser especial, como había mencionado. Ansen miró hacia la piedra luminosa y, sin obtener ninguna inspiración, decidió regresar a sus aposentos para descansar. Ansen llamó a Dragonken y dijo: De acuerdo, escúchame. Estoy listo y dispuesto a darte este huevo, incluso si no quieres hablar de toda esta situación con tus generales, pero debes servirme durante 100 años. De acuerdo. Dragon King no dudó en aceptar. 100 años podrían haber sido mucho tiempo para los humanos, pero no para los espíritus. Ansen llamó a la reina espina para que tomara el huevo y se lo diera a Dragon King. Dragon King estaba ahora exuberantemente feliz. Inspeccionó el huevo e inmediatamente quiso perforarlo. Todavía no. Si entras ahora, Dios sabe cuándo finalmente saldrás. Dime primero, ¿cuál es el punto de convocar semidioses? Preguntó Ansenador. Capítulo 1295. Golpea el tambor y consigue fruta. Dragon King le dijo a Ansen. Los semidioses regresan por genes. ¿Por qué los semidioses necesitarían genes del santuario del tercer dios? Ansen no estaba seguro de cómo o por qué sería así. Dragon King admitió. Yo tampoco estoy seguro. Solo he visto que esto sucede una vez, en la que un semidios regresó y se puso a buscar genes. Para regresar, fue necesario un sacrificio de muchas supercriaturas y piedras espirituales de rey. ¿Qué pueden hacer los semidioses? Preguntó Ansenador. El semidios que vi cumpliría los deseos de la persona que lo ayudó a reunir los componentes de un sacrificio y a realizar el ritual. A menudo ese servicio tomaba la forma de matar a alguien. Pero debes recolectar mucho para el sacrificio, y solo puedo sugerir que no lo hagas. El rey dragón dijo. Ansen dijo. ¿El semidios que viste fue un espíritu convocado por el antiguo emperador Diablo? No puedo comentar sobre eso. Respondió el rey dragón. Ansen refutó con una teoría, diciendo. Si estos sacrificios son tan costosos, ¿te ofrecieron como componente del ritual? ¿Es por eso que te rebelaste y traicionaste al antiguo emperador Diablo? El rey dragón no dijo nada más y simplemente se dirigió hacia el huevo. Ansen no lo detuvo, sin embargo. Él creía que se estaba acercando a la verdad, de todos modos, y había respondido lo que inicialmente quería saber. Ansen no sabía cuánto tiempo tardaría el huevo en eclosionar, pero se lo devolvió a la reina espina y le dijo que lo mantuviera. Ansen se quedó en el refugio del loto maligno durante unos días, y cada espíritu que llegó tenía su 10º bloqueo genético abierto. Ansen reconoció a algunos de los emperadores del combate de la divinidad. 4 de las figuras que estaban entre las 10 mejores del combate de la divinidad habían venido, lo que hizo que Ansen se preguntara por aquellos que no habían venido. Pero como los espíritus alrededor venían de todos los rincones del santuario del tercer dios, Ansen no destacaba demasiado. Muchos no tenían ni idea de quién era o nunca habían oído hablar de él. Cuando el evento comenzó, las supercriaturas y los emperadores estaban por todas partes. Ansen hizo un conteo aproximado de 500, pero sabía que había innumerables emperadores que no habían llegado a la lista de invitados. Tenía que ser una lista altamente seleccionada, eso era seguro.
Los 3 primeros del combate de la divinidad no estaban allí, y Ansem no podía imaginar por qué emperadores tan fuertes no serían invitados o no querrían venir. Y también fue bastante decepcionante para él, ya que realmente quería echar un vistazo al famoso emperador sin Dios. Era hora de que la emperatriz Loto se anunciara y se revelara a todos los que habían venido, y cuando apareció ante todos, todos se callaron. Se podía oír caer una aguja en el silencio que precedió a su discurso. Cuando finalmente habló, dio una orden a sus subordinados para que comenzaran a distribuir 2 frutas a cada uno de los invitados que habían venido. Ansem y el zorro plateado recibieron 2 cada uno. Mientras Pequeña Plata se las devoró en un instante, Ansem decidió dedicarle un tiempo a inspeccionarlas. Las frutas eran cremosas y semitransparentes, pero tenían los tenues contornos de delicados patrones grabados por todas partes. Eran cosas bonitas, casi como joyas. Y lo que es más, Ansem podía ver una energía oculta que irradiaba desde el interior. Entonces, Ansem decidió dar un mordisco. Era jugosa e increíblemente dulce. Después de que Ansem se comió la primera fruta en su totalidad, escuchó un mensaje que decía: obteniendo punto geno de sí mismo. Entonces, procedió a comer la otra. Oyó el mismo mensaje de nuevo. Solo necesito 15 más para llegar al máximo. Es una pena que una persona solo pueda recibir 2. Pensó Ansenador. Ansem miró a su alrededor y se dio cuenta de que todos habían terminado su almuerzo de frutas antes que él. Todos estaban de pie en el mismo lugar, pero se giraban a izquierda y derecha como si estuvieran buscando algo o a alguien, pero qué era, Ansem no estaba muy seguro. Entonces recordó que se suponía que había una fruta que permitía a un emperador convertirse en un semidios. Los espíritus estaban mirando a su alrededor, esperando descubrir quién tenía la suerte de recibirla. Si lo felicitarían o lo menospreciarían a esa persona afortunada era otra cuestión. Solo puedo suponer que esta no es tu primera vez aquí. Tengo 3000 de estas frutas, pero solo he distribuido 1000. Las otras 2000 tendrán que ganarse. Dijo la emperatriz Loto en voz alta, cuando no parecía surgir ningún ganador. Conocemos las reglas, date prisa. Gritó un emperador con valentía. La emperatriz Loto sonrió, y entonces un monstruo con un tambor de jade salió. Ansem se sorprendió y se divirtió al mismo tiempo con la apariencia de la criatura, ya que parecía una mezcla de tortuga y quirín. El tambor de jade que poseía era en realidad también una parte de la criatura. Estaba unido, creciendo desde la espalda de la criatura. Su fuerza vital era fuerte, sin embargo, y estaba claro que había abierto 10 bloqueos genéticos. Ansem ya había adivinado que ella poseía criaturas con 10 bloqueos genéticos abiertos, pero esto solo lo confirmó. Su admiración por la emperatriz Loto estaba empezando a crecer. Si lo golpeas una vez, puedes ganar una fruta. ¿Quién quiere probar? Anunció la emperatriz Loto. Déjenme intentarlo. Un emperador ansioso saltó ante la bestia de tambor y trató de golpear el instrumento con todas sus fuerzas. Ansem tenía curiosidad, preguntándose qué pasaba. Este juego que estaban jugando parecía demasiado simple para ser verdad, y tenía curiosidad por saber si había una trampa. Se imaginó que tendría que haberla, pero eso era solo su naturaleza sospechosa. El emperador era un tipo de aspecto malhumorado y manejaba el elemento del fuego. Saltó hacia el tambor, listo para desatar una cantidad impresionante de poder sobre él, con un fuego que era incluso mayor que las llamas que envolvían a Ansem en su forma de cuervo dorado. Ansem escuchó el latido de un tambor, pero casi se le había escapado del oído. Era muy silencioso, por alguna extraña razón. ¿Es realmente un tambor? Ansem pensó que no parecía correcto que tanta potencia diera como resultado tan poco ruido. Capítulo 1296. La verdadera fruta santa del bebé. El emperador frunció el ceño.
Luego entrelazó los dedos de ambas manos para formar una especie de cúpula alrededor de una nueva llama que estaba conjurando. Con gran fervor, desató otro puñetazo de fuego hacia el tambor. El poder utilizado era aterrador, pero el sonido emitido por el tambor fue aún más silencioso que la primera vez que lo golpeó. El emperador golpeó el tambor una tercera vez, entonces, al saludo del silencio. Al no poder hacer sonar el tambor en absoluto, el espíritu pareció avergonzado e intentó evitar el contacto visual con la febril multitud que se había reunido para observar el proceso. Hansen se sorprendió. El emperador tenía 10 bloqueos genéticos abiertos y había lanzado un puñetazo cargado de fuego terrible, ¿por qué no podía hacer sonar el tambor? Después de este emperador, algunos otros emperadores decidieron darle al tambor algunos golpes propios. Todos fracasaron en hacer algún sonido digno de mención. Incluso algunas supercriaturas lo estaban intentando, pero la mayoría de ellas carecían de la capacidad de tocar el tambor, igual que las demás. Pero entonces llegó una supercriatura que logró golpear el tambor 7 veces y produjo 7 sonidos acústicos firmes. Esto le valió a la criatura 7 frutas de bebé. La supercriatura se las tragó todas de una vez, pero no tuvo la suerte de ganar la verdadera fruta santa del bebé. Eso fue algo que alivió a quienes aún no habían probado suerte. Muchos emperadores y supercriaturas siguieron, y fue sorprendente ver que solo unos pocos podían tocar el tambor correctamente y obtener una recompensa. Pero Hansen se dio cuenta de que los que podían producir sonido con el tambor eran los que carecían de fuerza en comparación con los demás. Si eso era por diseño o no, no podía decirlo. Con el aura Dongxuan de Hansen, podía leer su fuerza individual. Y le dijo que los emperadores con más fuerza eran los que apenas podían registrar un sonido al golpear el tambor. Hansen observó el evento, pero no pudo establecer ninguna razón lógica para que esto sucediera. Entonces, ¿qué piensas? ¿Te gustaría probar? Preguntó la bruja vacía a Hansenador. Hansen negó con la cabeza y respondió. No mucha gente puede golpearlo y crear un sonido, pero lo intentaré más tarde, supongo. Hansen quería observar un poco más. Una vez que descubriera el truco, creía, tendría una mayor probabilidad de éxito. No hay ninguna habilidad involucrada. Es todo suerte. La bruja vacía dijo, sospechando su objetivo. Pero luego continuó diciendo. Sé que lo lograrás. ¿Por qué? Preguntó Hansenador. La emperatriz Loto estaba segura. Dijo la bruja vacía. Hansen miró a la emperatriz Loto, observando cómo los miembros de la audiencia se acercaban para intentar golpear el tambor. Hasta ahora, solo 10 de ellos habían logrado hacer sonar el tambor 7 veces con éxito. Al ver que nadie más estaba ansioso por intentarlo, Hansen pensó que era un buen momento para probar suerte. Hansen era el único humano que asistía al evento. Mucha gente lo miró con desdén, especialmente cuando se dieron cuenta de que solo tenía 9 cierres de genes abiertos. Hansen caminó frente al tambor y usó piel de jade, lo que hizo que su puño pareciera jade. Piel de jade era mucho más fuerte que el sutra del pulso de sangre y ahora había comenzado a usarlo con más frecuencia. ¡Pan! Un latido de tambor explosivo resonó por toda la plaza. Era increíblemente fuerte, y nadie más se había acercado a producir un sonido tan impactante. ¡Pan! 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 Hansen siguió golpeando el tambor, y lo golpeó 7 veces en un abrir y cerrar de ojos. Si podía ir más lejos, creía que estaría dando un tremendo solo de batería. Raro. No apliqué ninguna técnica especial, entonces ¿por qué todos los demás parecían tener dificultades? Hansen reflexionó sobre el extraño giro de los acontecimientos. Todos miraban a Hansen con incredulidad, sin estar muy seguros de qué pensar sobre el chico. Él fue el primer ser que había logrado golpearlo tan fuerte. Ahora puedes aceptar la fruta que ganaste. Dijo la emperatriz Loto.
Hansen se acercó al montón de fruta y examinó el tesoro, preguntándose cuál debería tomar. Toda la fruta estaba aquí, y él podía seleccionarla y probar suerte. Hansen quería encontrar la fruta real, así que usó su aura Dongsuan para ver si podía detectar algo que los demás no podían. Su Sutra Dongsuan tenía 9 cierres de genes abiertos, por lo que podía sentir y observar mucho más con el aura. Cuando se trataba de detectar, analizar y comprender las fuerzas vitales, el Sutra Dongsuan había demostrado ser excepcional desde que abrió 9 cierres de genes. Con el aura Dongsuan, nada era una borrosa neblina de luces. Todo era como una imagen o modelo 3D para que él lo examinara con asombrosa claridad en su mente. Esto también incluía el flujo de energía, que podía examinar con mucha más profundidad. Hansen lo comparó con tener gafas de visión de rayos X diseñadas para mirar a las mujeres. Otros las veían vestidas de gala, pero él podía ver exactamente cómo eran sus cuerpos desnudos. Pero en realidad iba mucho más allá, y Hansen tenía la capacidad de examinar incluso sus órganos internos. En el pasado, Hansen no habría podido diferenciar la fruta, y sus fuerzas vitales prácticamente habrían sido indistinguibles entre sí. Pero ahora, Hansen podía detectar la que se veía diferente al resto. La fruta que llamó su atención poseía una fuerza vital que era más débil que el resto, y lo que es más, se sentía humana. No era solo una simple fruta. Tenía vida en su interior. Esta debe ser. Supuso Hansen. Hansen se acercó y tomó la fruta que determinó que era la especial. Sin embargo, después de tomarla, de repente se sintió abrumado por una sensación terriblemente aterradora. Esta horrible aura comenzó a sofocar todo el refugio. Una persona estaba descendiendo hacia la plaza, y al verlo, todos quedaron impactados. Incluso la emperatriz Loto. Esta persona debe ser bastante especial, porque su presencia influye en la expresión apagada de su rostro. Pensó Hansen para sí mismo mientras se volvía para mirar la escena. Sin embargo, Hansen sabía sobre esta sombra. Él era no Dios emperador, el espíritu que había ocupado el primer lugar en el combate de la divinidad. Capítulo 1297, No Dios emperador. No Dios emperador estaba vestido de negro, y su cabello estaba recogido. Su figura era intimidantemente alta y ancha. Es un gran honor para mí saber que ahora recibo al todopoderoso no Dios emperador. Le ruego que tome asiento, y espero que encuentre la hospitalidad a su gusto. Declaró la emperatriz Loto. Sin embargo, no Dios emperador no estaba allí para participar como los demás. Respondió diciendo: Estoy aquí por la fruta, cada una y cada una. Los invitados y los anfitriones por igual se sorprendieron al escuchar la demanda. La emperatriz Loto no se sorprendió demasiado, y nunca esperó que él fuera del tipo que se uniera a la alegría del evento. Aparentemente preparada para esto, y sin miedo, dijo: En este lugar, hay reglas. Si has venido tan lejos, debes cumplirlas. Te concederé 2. Si quieres más, deberás golpear el tambor. Las reglas estaban hechas para ser rotas. Fue la respuesta despiadada de no Dios emperador. El rostro de la emperatriz Loto se llenó de miedo, sin esperar que la rechazara así 2 veces. Ella lanzó un muro de flores de loto alrededor de la fruta para evitar que no Dios emperador las alcanzara. Si la emperatriz nocturna aún estuviera aquí, quizás no fuera tan descarado. No Dios emperador ahora estaba caminando, hablando mientras lo hacía. No Dios emperador se paró frente a la fruta. Hansen acababa de recoger una cuando no Dios emperador llegó frente a él y dijo: Vuelve a ponerla. Hansen lo ignoró, luego tomó las otras 6 que había ganado con el tambor. Todos estaban en shock al presenciar cómo alguien ignoraba lo que no Dios emperador les había dicho. No había competencia, y nadie allí podía enfrentarse a ese matón. Hansen tenía que estar loco. Muchos emperadores habían sido asesinados por no Dios emperador, algunos por simplemente estornudar en su presencia.
Ansen también era solo un humano. Tal comportamiento era suicida. El emperador Estrella Móvil estaba entre la audiencia que jadeaba, pero pensó para sí mismo. Genial. Va a deshacerse de ese molesto humano de una vez por todas. No, Dios emperador no dijo una palabra. Se teletransportó directamente frente a Ansen y ensanchó su postura. ¡Pan! Un loto apareció frente a Ansen, pero se hizo añicos rápidamente. La emperatriz del loto miró al emperador sin Dios y dijo. Este no es tu refugio. Sin Dios miró a la emperatriz del loto, y ella invocó una serie de lotos adicionales. Sin Dios ni siquiera se movió. Parecía que sus ojos eran suficientes para matar a un enemigo, ya que las flores protectoras se cortaban donde quiera que sus ojos se posaban. Ansen se sorprendió. Si tuviera que luchar contra el emperador sin Dios, no tendría más remedio que abrir su 10º bloqueo genético. La bestia tambor se tambaleó hacia la emperatriz del loto y engendró una cúpula de enredaderas verdes para protegerla de lo que pudiera ocurrir después. ¿De verdad quieres hacerte enemigo mío? El emperador sin Dios preguntó con frialdad. Tú empezaste esto. Respondió la emperatriz del loto. Las manos del emperador sin Dios se volvieron hacia arriba para revelar un agujero negro en cada palma. Parecía listo para absorber todo lo que estuviera en las cercanías. La bestia tambor hizo todo lo posible para mantenerse firme y no caer presa del viento cósmico que buscaba arrastrarla, pero su agarre estaba fallando. Y como estaba, el tambor sobre su espalda estaba latiendo con un ruido. Era tan fuerte y continuo, que estaba dando dolor de cabeza a la audiencia reunida. Las enredaderas se estaban deslizando, liberando el escudo protector que había intentado usar para encapsular a la emperatriz del loto. Al darse cuenta de esto, la emperatriz del loto supo que tenía que moverse, y para hacerlo, pisó una flor de loto elevada como una plataforma. Todos en la audiencia se estaban echando hacia atrás, no queriendo involucrarse y potencialmente invocar la ira del emperador sin Dios sobre ellos mismos. Este sin Dios es un tonto arrogante. Ansen sostenía la fruta y dio unos pasos hacia atrás, deseoso de ver lo que podría ocurrir pronto. Por supuesto que lo es. Se convirtió en el Hijo de Dios principal al ocupar el primer lugar en la batalla de la divinidad. Esa es una hazaña que inflaría el ego de cualquiera. Y ya sabes cómo pueden ser los espíritus. La bruja vacía hizo una breve pausa antes de continuar. Ni siquiera yo sé si la emperatriz del loto puede repelerlo. Las dimensiones de la plaza y el plano de la realidad en el que se encontraba estaban empezando a distorsionarse y torcerse. Sin su aura Dongxuan, Ansen no habría podido ver nada con siquiera un mínimo de claridad. De repente, Ansen se encontró sin palabras. No estaba seguro de qué podía decir. Ya eran 2 contra 1, y sería algo horrible y torcido si ella aún perdiera. La bruja vacía sabía que las cosas iban mal, así que gritó a todos los que estaban allí, pidiendo su ayuda. Todos ustedes han venido aquí como invitados. Han recibido las frutas. ¿No deberían ayudar a su anfitriona, que ha sido tan caritativa con todos ustedes? Pero los espíritus allí actuaron como si no hubieran oído su súplica, y uno por uno, empezaron a escabullirse y dejar el refugio. Nadie estaba dispuesto a desafiar al emperador sin Dios y convertirlo en su enemigo, todo por la recompensa de solo unas pocas frutas. ¿Necesito ayudarla, entonces? Pensó Ansen para sí mismo. Todavía sospechaba de lo que la emperatriz del loto quería de él, y sabía que no debía confiar en ella por completo, pero el emperador sin Dios era una figura que odiaba. Sabía que si uno de ellos tenía que morir esa noche, debería ser él. Y además, si la emperatriz del loto moría, Ansen podría no saber la razón de su incapacidad para abrir sus 10º bloqueos genéticos. Y lo que es más, esta pelea había comenzado porque Ansen había desafiado la orden del emperador sin Dios de dejar caer la fruta que había recogido. Ansen decidió unirse. Pa.
Tontos. Dijo en voz alta el emperador Estrella Móvil. Se había quedado allí, ansioso por ver lo que su humano más despreciado podría hacer. Capítulo 1298. Peleando contra Sin Dios. Ansem corrió hacia el campo de batalla, pero sintió que algo andaba mal. La plaza parecía más grande que antes, y la ilusión de un tamaño mayor pareció expandirse hasta que el suelo empedrado se extendió por una distancia que solo podía suponerse que era infinita. ¿La batalla ha retorcido la dimensión tanto? No es de extrañar que no haya podido sentir las ondas de choque antes. Ansem vio al emperador Sin Dios acercándose a la emperatriz del Loto. Cada paso era una marcha cruel y despiadada. Ansem no había abierto su 10º bloqueo genético, así que a menos que usara el modo Super Espíritu Rey y se combinara con el pequeño ángel, no creía que tuviera muchas posibilidades. Sin embargo, Ansem no se acercó al emperador Sin Dios todavía. Primero, se acercó a la bestia herida con una carrera sigilosa. Cuando se acercó, susurró. Estoy aquí para ayudar. La emperatriz del Loto pensó que Ansem estaba usando a la criatura como cobertura y simplemente escondiéndose. Pensó que era un esfuerzo inútil y tonto. A continuación, Ansem convocó al caballero desleal. El halo apareció, imbuyendo sus beneficios en la emperatriz del Loto, la bestia tambor y las enredaderas verdes. La emperatriz del Loto estaba encantada de verlo participar. Ansem permitió que el caballero desleal permaneciera detrás de la criatura, pero se sorprendió de que no hubiera debilitado al emperador Sin Dios. Parece que es inmune al halo. Se dio cuenta Ansenador. Genial. Aún así, era mejor tener el halo activo que no tenerlo. El caballero desleal seguiría apoyando a Ansem y sus aliados, y eso era mejor que no tenerlo. Sin embargo, Ansem sabía que esta pelea realmente se estaba librando entre Sin Dios y la emperatriz del Loto. Sin la emperatriz del Loto, la bestia tambor y sus enredaderas habrían sido asesinadas en poco tiempo. Ansem sintió que, incluso si tuviera 10 bloqueos genéticos activos, no podría derrotar al emperador Sin Dios. Había un aura aterradora de amenaza alrededor de ese espíritu. Sin Dios era casi indestructible, y cada movimiento que hacía era letal. Pensó que solo una mirada de desaprobación del emperador Sin Dios sería suficiente para derribar incluso a la más poderosa de las supercriaturas. De dónde venía tal poder intrigó a Ansenador. Y además, se preguntó a qué elemento estaba sintonizado el emperador Sin Dios, qué elemento alimentaba tales cantidades de fuerza. Pero en medio de todo esto, Ansem podía decir que la emperatriz del Loto no era una oponente indigna. Su delicada gracia desmentía la verdad de su poder, y ella era especial en más de un sentido. No importa cuánta fuerza aplicara el emperador Sin Dios a sus golpes, no pudo dañar a la emperatriz del Loto en lo más mínimo. Mientras que los lotos que creó para su protección fueron destruidos, se crearon reemplazos con la misma facilidad. La bestia tambor y las enredaderas verdes se escondían detrás de los escudos de Loto, sin embargo, casi ni siquiera intentaban atacar a su enemigo. Las flores de Loto también parecían estar ejerciendo presión sobre la dimensión en la que habitaban, y la dimensión retorcida no era totalmente obra del emperador Sin Dios. Hizo que Ansem pensara para sí mismo. Si abro 10 bloqueos genéticos, ¿seré tan poderoso como ellos? Mientras Ansem se imaginaba a sí mismo llevando tal poder, vio al emperador Sin Dios levantar una mano hacia su cabeza. Extraño. ¿Qué está haciendo en los santuarios? Sería bueno si quisiera suicidarse. Ansem lo observó con una curiosa confusión. La emperatriz Loto parecía entender lo que él quería hacer, sin embargo. Y cuando lo vio levantar la mano, su rostro se puso severo mientras ella y sus subordinados retrocedieron un paso. Ningún emperador dios desenvainó una espada de su cabeza. La espada era opaca, taciturna y casi irrelevante a la vista, con su falta de brillo y reflexión. Era como si se hubiera tragado toda la luz que buscaba posarse en ella.
Cuando la espada estuvo completamente desenvainada, un nuevo poder pareció manifestarse dentro de ningún emperador dios. Hizo que a Ansem le diera vueltas la cabeza al intentar comprenderlo. Si lo que acababa de suceder era la imagen de un mar en calma, ahora era uno en un tifón de proporciones épicas. Ansem ahora sabía que había cometido un error al intentar unirse. Mirando hacia atrás, pensó que sería obvio que ningún dios no mostraría todas sus cartas y no revelaría el verdadero alcance de su poder al principio. Pero ahora lo estaba haciendo, y Ansem sabía que todos estaban en peligro. Ningún emperador dios balanceó su espada hacia la bestia del tambor. Más exactamente, iba dirigido a Ansem, que todavía estaba agazapado detrás de ella. Ansem vio este ataque, pero no pudo sentir ningún poder en su peso. En todo caso, eso solo aumentó su preocupación. De repente, la sensación de dolor comenzó a abrumar su hombro por detrás. La hombrera de su armadura estaba cortada. Entonces Ansem vio lo que le había pasado a la bestia del tambor, la habían cortado en dos. Murió. Pero extrañamente, incluso después de comprender la magnitud de ese poder que se había desatado con ese solo golpe, Ansem no pudo sentirlo. No puedo creer que haya matado a una supercriatura de 10 cierres de genes con un solo golpe. Ansem estaba completamente incrédulo. Vete. La emperatriz Loto agarró a Ansem y lo colocó en su plataforma de loto, y luego despegó en vuelo, abandonando el refugio del loto malvado. Antes de que Ansem pudiera entender lo que había pasado, despertó como si hubiera recuperado la conciencia. Estaba en las montañas, en algún lugar. Ansem vio a la emperatriz Loto y le preguntó: ¿Estuvo bien marcharnos así? ¿No puede tomar tu piedra espiritual? La emperatriz Loto respondió diciendo: No es mi refugio. Es una copia del refugio de mi madre que ocupo para el espectáculo. Ansem sintió alivio al saber que se habían escapado. No quería que la emperatriz Loto muriera por su culpa. Quería ayudarte, pero solo lo he empeorado. Le dijo Ansenador. La emperatriz Loto lo consoló y calmó estos pensamientos, diciendo: No fue tu culpa que él quisiera toda la fruta para él. De todos modos, no le habría permitido tomarla, y una batalla como esa estaba destinada a ocurrir, pase lo que pase. Toda esa pobre fruta. Dijo Ansenador. Está bien. De todos modos, nadie puede comer más de 9. Después de eso, tu cuerpo no recibe ningún beneficio. Explicó la emperatriz Loto. Ansem le dio una palmadita al zorro plateado, diciéndole: Puede que yo no haya podido comérmelas, pero este chico sí. Mientras hablaban, el espacio que tenían ante ellos se agrietó. Como un vórtice que acababa de abrirse en la tela de la dimensión, ningún emperador dios salió pisando fuerte. Capítulo 1299, Vino desesperado. Ningún emperador dios. Exclamó la bruja vacía. Los rostros de Ansem y la emperatriz Loto cambiaron, ambos igualmente sorprendidos al ver que los había estado cazando. ¿Eres realmente tan persistente? Dijo la emperatriz Loto. Déjame la fruta que te llevaste y vete. Ningún emperador dios se refería a Ansenador. No me voy a ir a la mierda. Ansem sacó a Tallá, y con un estallido de coraje, saltó hacia ningún emperador dios. Ningún emperador dios hizo girar la espada de ningún dios y avanzó para encontrarlo. ¡Ay! El hombro de Ansem estaba cortado, y si lo hubiera esquivado un segundo después, su brazo habría sido cortado por completo. La Tallá de Ansem logró encontrar su objetivo, el pecho de ningún emperador dios. Pero parecía haber estado imbuido de algún tipo de poder que repelía los ataques directos. La espada de Ansem rebotó como la goma después de entrar en contacto. Sin embargo, el hombro de Ansem ya empezaba a curarse, así que no había necesidad de un periodo de descanso. La piel de jade de Ansem había abierto 9 cierres de genes, por lo que su recuperación pasiva era mejor que nunca. Pero ahora,
Ansen sabía a ciencia cierta que no podía derrotar a ningún emperador dios, ni siquiera si utilizara el espíritu super rey. Y como su tiempo de transformación seguía siendo limitado, no podía usarlo indefinidamente. En algún momento se quedaría sin él, y en ese momento Ansen se encontraría con una muerte segura. Dicho esto, ningún emperador dios no esperaba ser golpeado. Y se sorprendió de no haber podido romper la hoja de Tallá. Sin embargo, un segundo después, ningún emperador dios volvió a atacar. Balanceó su espada sin demora, empleando su magia de ser casi imposible de rastrear. Incluso con su octavo sentido, Ansen no podía sentir que esa hoja se acercaba. Vete. La emperatriz Loto tiró de Ansen hacia atrás y escapó con él tal y como lo habían hecho antes. Pero esta vez, después de una pequeña pausa, ningún emperador dios los encontró y se les echó encima. A donde quiera que fueran, él los seguía. Ansen aún sabía que tendría que abrir su 10º cierre de genes si quería tener alguna posibilidad de luchar contra su perseguidor, pero eso no parecía probable que ocurriera pronto. Ansen todavía podía usar la Sutra Dongsuan para vigilar donde aparecería ningún emperador dios a continuación, así que eso era suficiente para mantenerlos a raya durante un tiempo, a pesar de saber que no duraría para siempre. Pero ni siquiera la Sutra Dongsuan podía garantizar su supervivencia en un combate cara a cara. Incluso con su uso, cada evasión o esquiva requería un esfuerzo extremo. Y si todo lo que podía hacer contra ningún dios era esquivar, entonces no tendría sentido enfrentarse a él. Así que tuvieron que seguir moviéndose, con la emperatriz Loto teletransportándolos poco después de que apareciera ningún dios. Y nunca tardaba mucho en aparecer. Volvamos al refugio del Loto malvado, Dijo Ansen de repente. Lotus respondió, diciendo: ¿Por qué ir ahí? Hay emperadores y supercriaturas allí, pero no quieren ayudarnos. No necesitamos su ayuda, pero tal vez haya una manera de detener su ataque salvaje. Dijo Ansenador. ¿Y qué sería eso? Preguntó la emperatriz Loto con curiosidad. Es difícil de explicar, así que llévanos de vuelta y te lo mostraré. Ansen planeaba usar el Jue y convocar el altar, usando a los emperadores y las supercriaturas como sacrificio. La emperatriz Loto asintió, y luego se teletransportaron de vuelta a la plaza. Ansen vio que muchos de los emperadores y supercriaturas aún no se habían ido, y la fruta seguía allí intacta. Ansen comenzó a absorberlas en la botella cruel, en caso de que las necesitara como sacrificio adicional. Devuelve las frutas. Rugió el emperador Estrella Móvil, mientras disparaba una serie de orbes estelares a Ansenador. Ansen se sorprendió al no poder romper las estrellas que trataban de cortarlo. Así que Ansen las esquivó. Y luego, dijo: ¿Esto no te incumbe? El emperador Estrella Móvil no dijo nada, y no había garantía de que incluso estuviera escuchando. Simplemente sonrió extrañamente. Ansen se sorprendió al ver a todos los espíritus y criaturas acercarse a ellos. Se nos encomendó guardar estas frutas. Si falta una sola, el emperador sin Dios juró matarnos a todos. Deja la fruta y corre. Explicó un emperador. ¿Son un montón de cobardes? ¿Se hacen llamar emperadores? Tengan algo de dignidad y defiéndanse a sí mismos. Les dio una lección Ansen, mientras recogía todas las frutas que había. Todo esto es culpa de este humano barato. Deberíamos matarlo y acabar con esto. Proclamó el emperador Estrella Móvil. Muchos de los emperadores allí estaban de acuerdo, y se dirigieron hacia él. La emperatriz Loto quiso decir algo, pero vio un vórtice aparecer en el cielo de nuevo. Al igual que antes, el emperador sin Dios salió, respirando un fuego desagradable. Ahora, a la piedra luminosa de inmediato. Ordenó Ansenador. Ella no sabía qué estaba pensando Ansen o qué estaba planeando, pero cualquier plan era mejor que no tener plan. Y con la confianza en su voz, ella confió en él. Sin dudarlo,
Lo llevó a donde él necesitaba ir. ¿Qué planeas hacer? Preguntó la emperatriz Loto. ¿Tomar un trago de vino? Dijo Ansenador. Ansen sacó su jue y vertió un poco de vino en él. ¿Ahora es el mejor momento para que tú y yo compartamos un trago? La emperatriz Loto no estaba segura si esto era una broma o no. Sus enemigos se acercaban, pero era bastante desconcertante ver a Ansen tan tranquilo al hacer esto. Disfruta el trago, porque será el último. Dijo el emperador Estrella Móvil. Ansen miró a la multitud que se había reunido, y levantando una copa, proclamó. Cualquier momento es el único momento, cariño. Y a todos ustedes, váyanse ahora y vivirán. Si se quedan, sufrirán las consecuencias. Después de eso, Ansen se bebió el vino. Este tipo está lleno de tonterías. El emperador Estrella Móvil comenzó a burlarse de él de nuevo, pero algo lo tomó por sorpresa. Todo el refugio quedó atrapado de repente en una oscuridad que ni siquiera un emperador podía atravesar. Capítulo 1300. Llega el semidios. Todo el lugar se había vuelto negro, como un abismo infinito y sofocante. El único punto de luz era el del jue, un solo faro en un mar de oscuridad. Guiaba a Ansenador. Y a su vez, Ansen guiaba a la emperatriz Loto. La llevó a través del reino de la oscuridad hasta que llegó a otro punto de luz. Se acercaron, y allí sus ojos se enfocaron en una estatua de diosa brillante. Parece la madre. La emperatriz Loto habló como si su mente estuviera vacía, flotando en un sueño lejano. No podía quitarle la vista de encima. Sin el jue, los otros emperadores y supercriaturas estaban asustados. Sin darse cuenta, se habían encontrado atrapados en un lugar oscuro que ningún ojo podía atravesar. El emperador sin Dios frunció el ceño y balanceó su espada sin Dios en un intento de formar un vórtice y salir de la prisión oscura a la que había sido conducido. Sobre el altar, el jue voló sobre la estatua que representaba a una diosa y encendió la piedra en llamas con un fuego fascinante. La estatua comenzó a cobrar vida lentamente, con una sola mano levantada. Una fuerza vital comenzó a chispear a través de la oscuridad, flotando en la palma de la mano como si estuviera aceptando una bendición. La última vez que Ansen activó el altar, no había ningún sacrificio ofrecido. En retrospectiva, esa puede haber sido la razón por la que las estatuas estaban disgustadas y querían matarlo. Esta vez, las cosas eran diferentes. Había innumerables emperadores y supercriaturas en el área, y no había ninguno de ellos que Ansen y la emperatriz Loto apreciaran particularmente y quisieran mantener cerca. De la oscuridad detrás de ellos, ahora comenzaron a surgir gritos. Había lamentos de miedo y rugidos de agonía, mientras el colectivo sentía cómo les robaban la fuerza vital. No estaba sucediendo demasiado rápido para detenerlo, pero iba a una velocidad que pronto lo terminaría si no se hacía nada drástico. ¿Qué está pasando? ¿Qué has hecho? Podemos hablar de esto. Podemos hablar de las cosas. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué hice alguna vez para ofenderte? Nadie podía escapar de la oscuridad y del drenaje de su vida, y todo lo que podían hacer ahora era arrodillarse, suplicando y pidiendo una misericordia que no iban a recibir. Sin embargo, el emperador sin Dios no era como ellos. Escaneó lo poco que podía de la oscuridad en un intento de localizar a Ansen y la emperatriz Loto. Si bien su visión se había visto afectada por la oscuridad, su fuerza vital era la única que no se estaba agotando. Podía sujetarla y apretarla con fuerza, sin permitir que la más mínima cantidad se filtrara. Déjame ver qué están haciendo ustedes dos, ¿eh? Ningún emperador dios era intrépido. No había visto lo que era para un semidios llegar al santuario del tercer dios, sin embargo. No tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo, y por lo tanto, esa valentía podría hacerle un flaco favor. No muchas personas habían visto un semidios regresar al santuario del tercer dios. Ni siquiera la reina del momento había oído hablar de un ritual así.
La emperatriz Loto, en medio de todo lo que estaba sucediendo, parecía estar igual de desorientada. Le preguntó a Ansen. ¿Qué está pasando? Ansen era bastante consciente de lo que estaba sucediendo, a pesar de su sorpresa y asombro por todo. El rey río de sangre que él, sin saberlo, había intentado invocar antes era tan débil, ahora asumía, porque su sacrificio no había sido lo suficientemente fuerte. Ahora, las cosas eran muy diferentes. Una fuente increíble de poder estaba siendo atraída hacia la estatua como si fuera un conducto. Este es un altar para invocar a un semidios. La persona que espero invocar es la propietaria anterior de la piedra luminosa. Ella misma, emperatriz nocturna, Explicó Ansenador. Lotus se sorprendió mucho al escuchar esto y casi le resultó difícil creerlo. Le preguntó. ¿Realmente puedes invocar a Madre? Espero que sí, y por lo que mejor puedo decir, parece que está funcionando. Dijo Ansenador. Esto es genial. La emperatriz Loto contempló la estatua con absoluta alegría, como una niña con los ojos muy abiertos al borde de ver algo asombroso desarrollarse. Después de absorber la exorbitante cantidad de fuerzas vitales, la estatua comenzó a parecerse a una persona real. Parecía estar tomando la forma de la emperatriz nocturna, viva y en carne y hueso. De repente, la frente de la estatua comenzó a brillar e iluminar toda el área. Ahora todos podían ver el altar cerca del cual estaban Ansen y la emperatriz Loto. La mayoría de las criaturas y espíritus habían sufrido la pérdida de la mitad de su fuerza vital. Desafortunadamente para los dos que estaban cerca del altar, el emperador sin Dios era tan poderoso como siempre. Se dirigió hacia Ansen ahora, balanceando su espada con el deseo inmediato de cortarlo. Al suceder esto, una fuerza fuerte cayó sobre Ansen justo cuando llegaba. El poder del emperador sin Dios finalmente comenzó a ser absorbido, y la fuerza y el poder que el espíritu había desatado fueron absorbidos por la estatua que había traído previamente la oscuridad pura a la tierra. El emperador sin Dios no podía creer que le hubieran robado su poder, justo cuando estaba a punto de matar al molesto humano de una vez por todas. Luego, la estatua abrió los ojos para mirar a la multitud que se había reunido. La emperatriz Loto notó que los ojos eran ojos que pertenecían a su madre, y sin dudarlo, se encontró corriendo hacia la estatua, llamando. Madre, te extrañé tanto. La emperatriz nocturna se sujetó el pelo mientras esto ocurría y dijo. No esperaba que pudieras invocarme aquí al santuario del tercer dios. Oh, madre. No fui yo. Fue Ansenador. La emperatriz Loto luego pasó a explicar todo lo que había sucedido ese día. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto a mi hija y a todo lo que se ha construido para sí misma? La emperatriz nocturna miró a todas las criaturas y espíritus en las cercanías con una ira sin igual. Y a cambio, todos los demás seres se sintieron increíblemente atemorizados. Antes de que la emperatriz nocturna se convirtiera en un semidios, era la más fuerte en el santuario del tercer dios, sin igual. Si hubieran sabido que la emperatriz Loto era su descendiente, no se habrían atrevido a tratarla como lo habían hecho.